La primera pregunta que quiero en esta mañana desafiar a nuestro intelecto, desafiar a lo que a muchas personas de repente ni siquiera creen, es la existencia acerca de Jesús. ¿Jesús realmente existió o es un mito que alguien nos contó, que alguien se inventó, un personaje? Y Jesús en realidad nunca ha existido. Empecemos entonces por esa primera cuestión. ¿Existió Jesús en primer lugar? Si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar un montón de hechos históricos, ¿verdad? Un montón de puntos que nos van a ayudar a darnos a entender que Jesucristo ha existido. Nos cuenta y nos relata acerca de su nacimiento, quiénes fueron sus padres, en qué lugar nació, cómo fue su estilo de vida, quiénes fueron sus amigos, quiénes fueron sus hermanos biológicos, y todo ello nos cuenta la Biblia. Pero la Biblia, entonces, obviamente, si yo me voy a la Biblia, voy a encontrarme con que Jesús existió, pero ningún otro documento histórico avala acerca de la existencia de Jesús. ¿Es eso cierto? Vamos a ver lo que encontramos fuera de la Biblia como evidencia de que realmente Jesucristo ha existido. Hubieron algunos historiadores, muchos de los cuales escribieron acerca de Jesús. Por ejemplo, Flavio Josejo, que en su contexto, en el momento en el que él vivió, él era el mejor historiador de todos los tiempos, hasta ahora. Flavio Josejo, la forma en cómo se catalogaba, como se decía acerca de él, es que era el judío más distinguido y educado de su era. Y él narra la historia acerca de los judíos de una manera tan razonable, o más razonable inclusive que cualquier otro historiador. Cualquier historiador, que quiera saber acerca de los judíos, tiene que ir necesariamente a leer acerca de Flavio Josejo. Él escribió un compendio de más o menos 20 volúmenes, que hoy lo conocemos como Antigüedades Judías. Dentro de estos documentos de Antigüedades Judías, él narra acerca obviamente de la historia de los judíos, y ahí se hace mención acerca de la persona de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 18 de este compendio, del versículo 63, o párrafo si lo quieres llamar así, él dice de esta manera: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Desde entonces hasta la actualidad existe la raza de los cristianos. Si quieres creer que el único documento que avala acerca de la existencia de Jesús es la Biblia, estás equivocado. Los documentos históricos extrabíblicos también lo confirman. Por ejemplo, en el versículo 20 dice él: Ananías era un sacerdote sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Dice que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano biológico de Jesús, llamado Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Se hace también mención entonces acerca de Cristo y acerca de los seguidores de Jesús. Ya ustedes lo vieron en el inicio. Otro historiador conocido, Plinio el Joven. Él también abogado, escritor y científico de la antigua Roma. Y él escribe también. Él envía una carta básicamente al emperador de ese entonces, a Trajano, y él dice así: entre tanto, así como he actuado con quienes me han sido denunciados como cristianos, dice, les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos, a los que respondían afirmativamente. Les repetía 2 o 3 veces la pregunta, amenazando con suplicio a quienes perseveraban, les hacía matar. Más adelante dice: por otro lado, ellos afirmaban que toda su culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse un día fijo antes de salir el sol y cantar a coros sucesivos un himno a Cristo como a un Dios, y en comprometerse bajo juramento no a perpetuar cualquier delito, sino ni a cometer hurtos, fechorías o adulterios, a no faltar a nada prometido ni a negarse. Más adelante él dice: el asunto me ha parecido digno de consultar, sobre todo por el número de denunciados. Mira, son muchos, dice, de hecho, de toda edad, de toda clase social, de ambos sexos, los que están o estarán en peligro. Y no es solo en las ciudades, también en las aldeas y en los campos donde se ha difundido.
Estamos solamente haciendo mención a dos historiadores que existieron en ese contexto. Y ellos hacen mención acerca de Cristo y de sus seguidores. Les puedo hablar lo mismo acerca de Tácito, por ejemplo, que él fue un político, historiador romano también. Y él escribe esto acerca también dentro de los relatos que él detalla. Dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba, dice, los llamaba cristianos. Y esto nosotros también hemos visto en la Biblia, cómo él, ¿verdad?, transgredió hizo afrenta en contra de nuestros hermanos que estuvieron en ese entonces y los liquidaban y los mataban solamente. ¿Por qué? Porque ellos eran seguidores de Jesús. Eran seguidores de Jesús. Suetonio, otro historiador romano, él escribe al emperador en ese entonces, que era Claudio, que él expulsó básicamente a los judíos de Roma. Ustedes ya lo saben también esa parte de la historia. Y él escribe esto: a los judíos instigados por Crestus. Los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Años más tarde describe una lista de las actividades de Nerón, que ustedes saben que fue muy, muy cruel. Dice, bajo es decir, el reinado de Nerón, se reprimieron y castigaron muchos abusos, dictándose reglamentos muy severos. Nerón infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una superstición nueva y maligna. ¿Sabes una cosa? Todos ellos, ninguno de ellos eran seguidores de Cristo, ninguno de ellos eran amigos de la fe, todos ellos eran enemigos de la fe. Y aún a pesar de su enemistad con Cristo, ellos decidieron y pusieron dentro de sus relatos, se nombró acerca de la persona de Jesús. Es decir, llegar a la conclusión entonces de que existió realmente Jesús es obviamente lo más objetivo que deberíamos llegar cada uno de nosotros. Jesucristo existió. Jesucristo como hombre entonces existió en esta tierra, se movió en la tierra, tuvo una familia, tuvo hermanos. Entonces, la primera cosa que vamos simplemente a destruir hoy, si muchas personas creen que Jesucristo como hombre no existió en esta tierra, literalmente estamos destruyendo aquella afirmación, porque Jesús sí existió en esta tierra. No voy a detenerme mucho tiempo en ese asunto. Lo siguiente que quiero exponer en esta mañana es básicamente acerca de quién era este hombre. Si existió, muy bien, todos existió, pero era un hombre cualquiera, era un loco, un tonto, qué sé yo, un hombre con mucha elocuencia, una facilidad de labios y tenía la potestad de poder convencer a todo el mundo. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era este hombre? Tenemos tres alternativas que deberíamos nosotros, o estamos obligados prácticamente a responder una de ellas. ¿Quién era este hombre? O era un mentiroso que convenció a una multitud de personas de que él era el Hijo de Dios y que era Dios con nosotros. Lo segundo, o era un loco que se creía que era Dios. O lo tercero es que realmente era el Señor, el Dios con nosotros. O era un mentiroso, o era un loco, o realmente era el quien él decía ser. Tres alternativas, no tenemos escapatoria y debemos responder una de estas. Hay algunas, ¿por qué creemos que estas tres respuestas? Porque la primera es que Jesús no existió, literalmente la hemos destruido. Y si ha existido, estamos literalmente nosotros conscientes de que vamos a caber en una de estas tres alternativas. ¿Por qué no creemos en Jesús? Porque era un hombre más, era un iluminado, era un mentiroso y cosas por el estilo. O era un loco que anduvo por la tierra y mucha gente lo tomó en serio. O era realmente el Señor. Si crees que era un loco o un mentiroso, déjame mostrarte algunos postulados, algunos argumentos que niegan esta afirmación. Vaya conmigo por favor al libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este es un momento en el que Pedro tiene un encuentro con Cornelio, que era un soldado romano, que era una autoridad romana.
Este hombre, junto a toda su familia, era un hombre de fe, que creía en Dios, que creían fervientemente en Él, hasta que tuvieron una especie de encuentro sobrenatural con un ángel, y el ángel le dice que tiene que acercarse a Pedro y le va a contar un testimonio extraordinario, es decir, hablarle acerca del Evangelio en pocas palabras. Mientras tanto, también Pedro tiene una especie de visión, ¿verdad? Donde inclusive, o donde literalmente la conclusión es que Dios le habla acerca de que tiene que recibir a Cornelio, porque recuerdan que Pedro era también un judío y no era pues normal o no era común que tanto los judíos que eran fervientes, temerosos de Dios, pues creyeran que esta salvación que correspondía a los judíos también le correspondería a los romanos o a cualquier otro tipo de persona, otro tipo de raza, si lo podemos llamar así. Y Pablo, antes de que tenga este encuentro con Cornelio, él tiene una visión donde Dios le dice, pues coma todo lo que tú ves, todo es lícito. Es un encuentro extraordinario, pero no nos vamos a detener allí. Lo importante de este asunto es que ya Dios le anticipa a Pedro de que tiene que recibir a Cornelio. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos plantea la misma idea? Se va a presentar una persona, no tendrás mucho tiempo y tienes que contarle la verdad. ¿Qué es lo que tú le contarías a esta persona? Esa es la situación que está pasando Pedro. Y él pues va a abrir y va a exponer lo que ha pasado en su vida y va a exponerle a este Cornelio, porque ya Dios le había anticipado que a través de la boca de Pedro él iba a recibir el mensaje de salvación. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro? Y es justamente lo que nos va a ayudar a defender acerca de quién era realmente Jesús y por qué se movió en esta tierra. ¿Quién era este hombre? ¿Era un loco? ¿Era un mentiroso? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Pasamos al verso 39 del mismo capítulo que estamos leyendo. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea, en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Vamos a repetir nuevamente, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El primer argumento entonces que te presento es el testimonio personal de sus discípulos. ¿Por qué creemos que Jesús no es un mentiroso ni es un loco? Por el testimonio personal de cada uno de sus discípulos. Todos ellos, así como ustedes lo están viendo, todos ellos. Es decir, cuando él dice, nosotros somos testigos, el nosotros está abarcando a todos sus discípulos, a todos los seguidores de Jesús, todos al unísono, unánimes. Ellos propagaron el mensaje de Jesús y creyeron lo que está creyendo Pablo y lo que le va a presentar a Cornelio. Si tú crees que Jesús es un loco, un mentiroso, miremos por ejemplo la vida de Lucas, uno de los seguidores de Jesús. Lucas, considerado no solamente dentro de lo espiritual, sino también dentro del mundo secular como uno de los más grandes historiadores que la humanidad nos pudo haber entregado. Uno de los más grandes historiadores. La forma en cómo él contaba los hechos, los relatos, puntualizaba de una forma extraordinaria las ubicaciones geográficas, las autoridades que vivían en ese entonces, cómo él lo podía exponer y contaba sus relatos de una forma extraordinaria. Lucas es un gran historiador y él, siendo un gran historiador y un gran erudito, él contó en la Biblia acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la vida de Jesús, acerca de la muerte de Jesús, acerca de cómo él resucitó, cómo es que cambió a tantas familias, impactó a la humanidad. No solamente se quedó con el relato que tiene su mismo nombre, el libro de Lucas, él escribe un segundo escrito que es el libro de los Hechos. Y en ese libro, el mismo historiador Lucas, por la transformación que tuvo a través de la persona de Jesús, ustedes van a ver cómo él cuenta su experiencia, cómo él relata la vida de Cristo, cómo él sanó enfermos, cómo él literalmente inspiró a hombres y mujeres a mover y sacudir el mundo, que lo hacemos hasta el día de hoy. Cosas extraordinarias pasaron. Se cuenta la historia acerca de Pablo, de Bernabé, de Pedro, de tantos y tantos discípulos, cómo ellos impactaron al mundo, visitaron a diferentes lugares. Y la forma en cómo este historiador, llamado Lucas, lo contó es realmente extraordinario. Este es un buen argumento para defender que Jesús no era un loco. No se trataba de alguien más. Al encuentro que tuviera con cualquier persona, su vida nunca más era la misma. Jamás era la misma. Se relata la forma en cómo Dios manifiesta su poder a través de Jesucristo.
Se relata la forma en cómo muchos enfermos, endemoniados, paralíticos, ciegos, leprosos, venían con sus diferentes cargas y enfermedades y Él milagrosamente los libraba de todas ellas. Este era Jesús. No solamente decía que Él tenía la facultad de poder perdonar y hacer milagros, sino que lo hacía. Y los relatos históricos lo confirman. Lucas es un gran historiador y nunca debería ser puesto en poco porque la forma en cómo él cuenta es realmente extraordinaria. Entonces, por el testimonio personal de sus discípulos, estamos llegando a la conclusión de que este es un argumento que estamos destruyendo también ahora. Frente a todo pronóstico, entonces, por unanimidad, todos estos discípulos, para empezar, todos estos discípulos tenían diferentes tipos de trastornos, estratos sociales, todos ellos eran diferentes. Habían jóvenes, observadores, habían pescadores, políticos revolucionarios como el celote, cobradores de impuestos, otros que eran dudosos, cuestionadores de todos. En pocas palabras, ellos eran escépticos. Jesús, si es que Él intentaría engañar a la humanidad, pues escogió al rebaño equivocado. Todos ellos, frente a todos ellos, Él tenía las de perder. Personas escépticas, pero fueron convencidos, no por la labia, sino por el poder y la autoridad que ejerció Jesús en esta tierra. Porque no solamente escucharon lo que dijo que Él era, sino que vieron con sus ojos que realmente Él era quien decía ser. Ellos testificaron sobre varias cosas, dentro de las cuales 3 saltan a la vista y son las que a nosotros nos deberían mover siempre cuando se trata de compartir nuestro testimonio, testificar. Número 1, ellos testificaron acerca de la vida virtuosa y poderosa de Jesús. Leamos del verso 34 al verso 38. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Está sorprendido porque Dios había llamado a Cornelio. Él está sorprendido. Verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Verso 38. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Para empezar, el mensaje que empieza a predicar Pedro y que nosotros deberíamos también de predicar es que Dios no hace acepción de personas. La vida poderosa y virtuosa de Jesús se basa en eso. Él no hace acepción de personas, no se va solamente a este grupito o a mi iglesia o a mi congregación, no, Él extiende su gracia por toda la humanidad para que todos tengamos el privilegio de acercarnos a Él de tal modo que ninguno tenga excusa. La invitación es para todos. Jesucristo viene a todo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No para que todo aquel que pertenece a esta religión, no para todo aquel que pertenece a esta familia, no para todo aquel que pertenece a este país, sino para todo aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese será salvo. Ese es lo virtuoso y lo poderoso de testificar de Jesús. Y cuando nosotros vemos la persona de Jesús, no hay un solo atributo que Él no tenga. Él es Dios con nosotros. Él es el Señor Jesucristo. Otra cosa que nosotros debemos de testificar es acerca de su muerte con propósito. Recordemos que Jesús vivió, sí, se movió en esta tierra, claro que sí, hizo milagros extraordinarios. Pero lo que marcó la vida de Jesús y lo diferenció de cualquier otra persona es que Él no solo murió, sino que Él resucitó al tercer día. A lo largo de la historia, muchas personas dijeron que iban a resucitar. En nuestro país también hubo alguien que dijo que iba a resucitar, pero nunca resucitó. El único que resucitó y cumplió con todas las profecías mesiánicas, ese es Jesucristo. Murió, pero resucitó al tercer día triunfante, trayendo en sus manos las llaves de la muerte y de la vida. Hubieron muchos que testificaron esto. Más de 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. ¿Por qué Él resucitó? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Verso 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Es decir, la muerte de Jesús tuvo un propósito. Y no es que falló su plan, al final le salió de las manos y terminó colgado. No, Él
Él sabía que iba a morir y Él estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros. Murió porque nosotros somos pecadores y Él necesitaba venir a la tierra para salvarnos, porque su amor es así. Murió no por su maldad, sino a causa de su bondad. Es decir, fue tan bondadoso que Él decidió poner su vida voluntariamente para morir por cada uno de nosotros. Este es el profundo amor de Dios. Lo tercero que testifica Pedro y que nosotros también debemos de testificar es sobre la resurrección. No solamente sobre su vida virtuosa y poderosa de Cristo, no solamente sobre la muerte, sino también sobre la resurrección. Y es lo que dice a partir del verso 40 al 42, dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Versos 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. No solamente Él murió, sino que Él resucitó. Es lo que marca una diferencia notable, básicamente en la persona de Cristo, con cualquier otra persona que pudo haber existido. Él es Dios con nosotros. Algunos dirían, pero eso parece que no podríamos nosotros augurar o confirmar que realmente ha sido Jesús el que resucitó. Otros podrían decir, pues pareciera que hubiese sido de repente un fantasma o no sé. Pero en el verso 41 dice que comió y bebió con ellos. ¿Qué fantasma come? No hay ninguno que pueda hacerlo. Él visitó a muchas familias. Ustedes pueden ver en el relato de la Biblia cómo Él se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Otros dirían, es una mentira. ¿Una mentira? ¿Cristo resucitado? ¿Por qué tendría que ser una mentira si más adelante Pedro mismo iba a morir de la misma manera en como Cristo murió, crucificado? Es más, boca abajo, por el que Él dijo, no soy digno de morir como mi Señor, y Él murió crucificado boca abajo. ¿Tú crees que alguien que crea que es mentira puede morir por esa mentira? Y no solamente una persona, muchas personas murieron por esta mentira. No fue una mentira. Jesucristo realmente resucitó. Ellos dieron su vida. ¿Por qué lo dieron? Porque literalmente ellos ya no tenían miedo a la muerte. Habían visto que la muerte había sido vencida en la persona de Jesús. Él salió triunfante, resucitado. Y ese es el Cristo a quien nosotros creemos. Jesús, nuestro Salvador. Jesús, Dios con nosotros. Él es Jesús. Predicamos el evangelio de hace siglos atrás. Pero ese evangelio sigue siendo buenas noticias y noticias actuales, no solamente en ese tiempo, en nuestros tiempos, y seguirán siendo buenas noticias y noticias de última hora en los tiempos venideros, en el mañana, cuando a nuestros hijos les tocará toparse con esta verdad. ¿Sigues creyendo que Jesucristo fue un mentiroso? ¿Que fue un loco? Cuando hemos visto la forma en cómo estos hombres expresaron a través de su testimonio personal que Cristo realmente fue quien dijo que era, hizo aquello que dijo que Él podía hacer. Y este es nuestro Señor. El segundo argumento es por el cumplimiento de las profecías. ¿Por qué creemos que Jesús no es un mentiroso y no es un loco? Por el cumplimiento de las profecías. Mira lo que dice en el verso 43 de este mismo libro de Hechos 10 que estamos leyendo. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De este dan testimonio todos los profetas. Es decir, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, porque recuerda que en este momento todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Es decir, todo el Antiguo Testamento, todo lo que se puede leer en ella apuntan a la persona de Jesús. Todo ello apunta a la persona de Jesús. Todos los profetas, eso involucra a todos, desde el Génesis. Todo lo que nosotros vamos a ir leyendo apuntan a la persona de Jesús. ¿Qué? ¿En el Génesis ya se habla acerca de Jesús? Sí. En el principio era el Verbo, dice Juan.
Y cuando nosotros leemos el libro de Génesis, capítulo 1, ya hemos leído también la predicación anterior, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, en el principio Dios, es que lo que nos hace denotar es no solamente el singular, sino el plural. En el principio Dios, es decir, se habla acerca de un conjunto de personas, pero que apuntan a una sola, es decir, Dios, pero que está relacionado entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia se trata o apunta solamente, o en este caso lo que está tratando de apuntar es a la persona de Jesús como el Salvador. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años aproximadamente, y aún a pesar de eso, existe esta sinergia, esta conexión tan extraordinaria. Profecías que han sido dadas en diferentes regiones, en diferentes continentes, en diferentes países, en diferentes tiempos, escrito por diferentes tipos de culturas de las personas que obviamente que escribieron, pero que todas ellas tienen una sinergia extraordinaria. El cumplimiento de las profecías que se dieron en la persona de Jesús hace que todos estos se ensamblen de una forma extraordinaria. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este versículo bíblico es conocido como el preevangelio. Ya en el Génesis se hablaba acerca de la esperanza que iba a tener la humanidad. Recordemos que ya aquí el hombre pues había pecado, había desobedecido a Dios y había sido desterrado. Y ahí es cuando Dios le da esta señal básicamente a la humanidad, y es lo que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, hablándole directamente a quien provocó la enemistad, a quien provocó el pecado y la maldad. ¿Quién? La serpiente, que es la representación del enemigo, del diablo. Y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá. Es decir, ¿quién él? El descendiente que iba a venir básicamente. En la descendencia, es decir, a raíz de toda la historia de la humanidad, de todos cuantos existen, desde esa descendencia de Adán y Eva, iba a nacer el Mesías, iba a venir Dios, se iba a encarnar en un hombre, y ese es el Mesías. Dice: Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Se describe prácticamente cómo iba a suceder todo esto. Génesis dice pues también que será de la descendencia de Abraham, cuando ustedes pueden ir a leer también el libro de Génesis, descendiente de la tribu de Judá, descendiente de Isaí, nacería en Belén, nacería a través de una mujer virgen. Todo esto ya está escrito solamente en el Génesis. Te invito a que tú puedas ir y leerlo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, es un cuadro de lo que Jesús haría. Nos encontramos con Abraham y su hijo Isaac. Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo frente a todo tipo de incertidumbre, incógnita, que él era el hijo de la promesa. Recuerdan que él era un hombre de muy avanzada edad, su mujer de muy avanzada edad, pero Dios le había prometido una descendencia innumerable y le dio justamente a este muchacho. Pero después Dios le dice que tendría que sacrificar a su hijo sin objetar, sin dudar. Aún con temor o de repente con un resquebrajamiento en su corazón, él decide obedecer a Dios y se van, en este caso, al monte Moriah, donde iban a sacrificar a su hijo. Ya cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice: no, detiene ese sacrificio. Pero ¿sabes una cosa? Él promete que Dios iba a entregar su propio sacrificio. Él promete que Él iba a entregar un sacrificio, y ese sacrificio, ¿sabes quién es? Es Jesucristo. Porque el mismo monte Moriah es el mismo monte donde nuestro Señor Jesucristo murió y fue crucificado, trayendo cumplimiento a aquella promesa que ya Dios le había dado a Abraham. No se entendía en ese momento, pero ya cuando vimos en la persona de Jesús todo eso, como si de nuestros ojos se cayeran unas escamas y pudiéramos ver que esa promesa cual Dios daba era justamente a su propio Hijo, Jesucristo, al Mesías, al Dios con nosotros. El Salmos 2, Jesús es llamado el Hijo de Dios. Salmos 22, es descrita la crucifixión 800 años antes de que siquiera la crucifixión sea considerado como una forma de flagelo, castigo.
Ya se describía acerca de la muerte, de cómo iba a ser muerto nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:5 dice, por Él fue herido, dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Pareciera que estuviéramos leyendo un retrato, un escrito que fuera escrito en el momento en el que Jesús estuvo padeciendo, pero no es así. Muchos años atrás había sido este escrito. Es una profecía a través del profeta Isaías acerca de nuestro Señor Jesús. Daniel 9 lo llama el príncipe que ha de venir. Miqueas nos dice que iba a nacer en Belén. Zacarías, él nos explica que íbamos a ver la herida en su costado y las heridas de los clavos en sus manos también. Y también Él nos habla acerca de su segunda venida. Malaquías, vemos a Juan el Bautista, ¿verdad? Como el que iba a venir y el que abrir paso a nuestro Señor Jesucristo. El primero que iba a venir y abría camino para que nuestro Señor Jesucristo llegue. ¿Qué más nos podemos encontrar en el Antiguo Testamento? El Cordero Pascual, por ejemplo. Cuando todo el pueblo de Israel ya estaba a punto de salir y ser libre de la opresión de los egipcios, ¿verdad? Dios usa a Moisés, ¿verdad? Para traer las señales, ¿verdad? Que son sobrenaturales. Ustedes ya también lo saben, hemos visto en películas todas las plagas, las 10 plagas de Egipto. Pero hay un momento en el que Dios envía una plaga y Él dice a los israelitas, al pueblo judío, que maten un cordero y con la sangre pues cubran los dinteles de sus puertas y de sus ventanas para que cuando la muerte venga no los pase de largo de ellos y no los toque. La muerte no los tocará a ellos. Este es un cuadro acerca de lo que Jesús iba a hacer con nosotros. Él es nuestro Cordero Pascual. Su sangre permitió que la muerte ya no tenga autoridad sobre nosotros. Su sangre misma, que fue derramada en la cruz del Calvario, se convierte en nosotros, en nuestra expiación, aquel cordero que nos cubre de pies a cabeza, y cuando viene la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ese es Cristo. Éxodo capítulo 12 versículo 13 dice: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde están. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Cristo es nuestra Pascua, es el sacrificio por nosotros. Él es Dios con nosotros. Por eso es que nosotros como cristianos ya no tememos a la muerte. Por eso esto comprendieron Pedro, Pablo y sus discípulos. Los discípulos de Jesús comprendieron esta afirmación. Por eso ya no tenían temor a la muerte, ya no tenían temor a las enfermedades, porque sabían que a dónde iban a ir después de que todo esto ocurriera. Esta verdad es la que nosotros creemos, que Jesucristo no solamente vivió, no solamente murió, no solamente resucitó, sino que Él es Dios con nosotros y Él vive para siempre en nuestras vidas. Ese es nuestro Señor. Toda la Biblia, entonces, según estamos viendo algunos pincelazos del Antiguo Testamento, toda la Biblia apunta a una sola persona, a un solo plan de salvación. Y esa salvación lo podemos disfrutar a través de la persona de Jesús. El tercer argumento por el que literalmente creo que Jesús no fue un loco, no fue un mentiroso, no solamente por el testimonio personal de sus discípulos, no solamente por el cumplimiento de las profecías que le acabamos de ver, solamente unas pinceladas, sino también por el testimonio del Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 44-48, dice: mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Podemos nosotros optar por el testimonio personal? ¿Por el testimonio acerca del cumplimiento de las profecías?
Pero una evidencia mucho mayor y mucho más grande es el testimonio del Espíritu Santo, el trabajo que opera en las vidas de cada persona. Una vida cambiada es una prueba indiscutible de que Jesús no fue un mentiroso y no fue un loco. El poder del Espíritu Santo que ejerce sobre cada persona. He visto a mucha gente, a muchas personas que estuvieron en problemas, en caos, en desorden. ¿Cómo es que el mensaje de salvación cambió e inspiró su vida a que nunca más sean como fueron antes? Tal vez yo no pueda tener o yo no tenga el poder y la autoridad de convencerte, cambiarle a usted. Yo no tengo ese poder ni esa autoridad. Es más, ningún cristiano tiene la autoridad de cambiar tu vida. Ninguna persona, solo Cristo, solo Él. El poder del Espíritu Santo puede influenciar tu vida de modo tal que terminemos convencidos de que Él realmente existió. Yo no puedo convencerte. A lo mejor hoy día puedes, parece cierto, me parece que tiene sentido, pero puedes escuchar de aquí un poco más tarde o ver otros videos de YouTube y que van a plantearte ideas y te van a decir, pues todo lo que se está diciendo es mentira. Y todo lo que ahora, a lo mejor ahorita has creído, pues todo eso se desbarata y no sirvió para nada. Pero existe alguien que puede convencerte y ese es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién puso ese conocimiento, esa seguridad en nosotros? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y que vamos a estar hablando en otros domingos también acerca de Él. Él es el que pone en nosotros el convencimiento, ese testimonio vívido. Él es el que hace ese trabajo en nuestros corazones. Primera de Juan capítulo 5 versículos del 9 al 10 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, dice. Y el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de que Dios ha dado respecto a su Hijo. Es decir, si nosotros optamos por la idea de que Jesucristo es un mentiroso, dice la Biblia acá, si nosotros creemos eso, en pocas palabras estamos yéndonos en contra de Dios, en contra de aquel que creó todo el universo. Es una gran postura para poder tenerlo en consideración. Nosotros, a lo largo y ancho de toda nuestra vida, vamos a escuchar muchos mensajes. Nos vamos a topar con muchos libros. Pero Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría para poner en la balanza y medir cuál es cierto y cuál es incierto, cuál es falso. Él nos da el discernimiento para saber entre lo malo y lo bueno. Eso ya lo vimos también el domingo anterior, ¿verdad? Que nosotros por naturaleza tenemos el conocimiento del bien y del mal. Por naturaleza sabemos que existe un creador. Eso ya está dado en nuestros corazones. Si nosotros hemos estado entonces llegando a la conclusión primero de que Jesucristo existió, hemos presentado algunos argumentos acerca de su existencia, hechos históricos, literalmente, sin necesidad de irnos a la Biblia. Hemos visto acerca de quién es Jesús, quién es Él. ¿Es un loco, es un mentiroso o es realmente el Señor? A través de todo lo que acabamos de leer, llego a la conclusión personal de que Jesucristo es quien dijo que era el Señor, nuestro Salvador, el Mesías, aquel que se despojó del lugar de prominencia y vino y descendió a nosotros, viniendo en forma de hombre y entregó su vida. Ahora, ¿quién más es Jesús? Si Jesús hizo todo esto, entonces ¿quién es? ¿Es un ángel? ¿Es un arcángel? ¿Es un iluminado? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Nos seguimos cuestionando esto. Hizo todo esto. Los discípulos, ellos mismos se cuestionaron: ¿quién es este? Que aun los vientos y los mares le obedecen. ¿Quién es este? Cuando le dice a la niña, Talita cumio, levántate, y resucita a esta niña, pues ¿quién es este? ¿Quién es este? Cuando dice a Lázaro, Lázaro, levántate, ¿quién es este que tiene esta autoridad? ¿Quién es este? ¿Sabes quién es? Él es Dios con nosotros. Él es Dios con nosotros. Primera de Juan capítulo 1,
Juan capítulo 1, versículo 1 dice esto: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No solamente que Él estaba con Dios o junto a Dios, sino que Él era Dios. Él era Dios. Por eso cuando leemos el Génesis capítulo 1, ya leemos con esta idea que Él estaba desde el principio. No solamente es decir que estaba con Dios, sino que Él era Dios. La palabra con que se lee acá, es decir, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Esta palabra, muy diferente a lo que nosotros normalmente lo usamos en nuestro común diario. Es decir, por ejemplo, les presento 3 escenarios. Yo estoy con ustedes. Ustedes están desde su casa o desde cualquier lugar, pero estoy con ustedes, ¿verdad? Existe como que esta unidad. En el original o en el griego ya se tiene una palabra para expresar este tipo de unidad. Si yo de repente estoy con mi esposa, tomados de la mano, yo digo, yo estoy con mi esposa. Existe una palabra también que describe este tipo de unidad porque es un poco más íntimo. Lo mismo, y esta palabra que se usa acá, el con, es el pros, que lo que hace o lo que explica es prácticamente que tú estás en una misma o en una relación tan íntima que uno es el otro. Y esa es la palabra que se usa acá. La relación que existe entre uno y el otro es tan íntima que uno es el otro. Por eso es diferente la palabra que se usa acá, el con. En el verso 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio. Él estaba en el principio. ¿Quién estuvo en el principio? Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y lo que nos declara acá es que Él estaba en el principio con Dios. Es decir, habla acerca de la eternidad de Jesús, uno de los atributos de Dios. En pocas palabras, estamos llegando a la conclusión y estamos defendiendo una postura de que Jesucristo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El verso número 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En pocas palabras, Él es el agente creador. Él es el que propició la creación. Él estuvo ahí creándonos, dando vida, formando el universo, el cosmos, la galaxia y todo cuanto vemos. Él estuvo presente allí. Todas las cosas, dice, fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, en el tiempo en el que se escribe este versículo de Juan, existía un grupo de filósofos que se llamaban los estoicos. Ellos creían obviamente que la creación del universo tuvo que ver con alguien que no puede tener una relación con los seres humanos, ¿verdad? Con una fuerza impersonal. Estaban aduciendo a un solo creador, este grupo de filósofos. No podían ellos unirse o no tenían conexión con este ser impersonal, pero sí, ellos sabían que existía un creador. Y lo que hace aquí es validar, es decir, sí, básicamente sí. A este ser impersonal ellos lo llamaban logos. A este ser impersonal creador lo llamaban logos. Y cuando nosotros leemos acá, en el principio existía el verbo, en el original en el principio existía el logos. Y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Lo que está haciendo básicamente es responder a aquella duda que tenían los estoicos, este grupo de filósofos, o la afirmación que ellos tenían. Sí, a ese logos que ustedes creen que es un ser impersonal, a ese logos que ustedes creen que creó el universo, a ese logos, ¿saben? Nosotros lo conocemos. No es un ser impersonal, es más, Él vivió y anduvo con nosotros. Ese ser vino y entregó su vida por nosotros. Ese ser, el logos que ustedes creen, ese es el logos que vivió, es el verbo que existió, es el verbo que estuvo desde el principio con Dios y que era Dios. Estaban respondiendo justamente a lo que ellos decían. Leamos lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó de su lugar, pero no de sus atributos. Es decir, Él se despojó
no de su poder, no de su deidad, sino se despojó de su lugar de prominencia, de autoridad, para venir a nosotros. Ya que al quitarle nosotros los atributos, literalmente le estaríamos quitando los atributos de su deidad. Jesucristo podía hacer todo lo que Él quería, porque Él era Dios. Pero yo puedo ver a Jesús cuando Él se va al río Jordán, ¿verdad? Y es bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué en ese entonces no se levantó sobre el agua? ¿Por qué si se sumergió? Si uno quisiera buscar un argumento, pues, que defienda que Dios no tuvo el poder. Entonces, ¿por qué Él no se levantó sobre el agua? ¿Por qué si ahí se sumergió? Porque Él podía hacer uso de su poder en el momento en que Él quisiera. Nosotros vemos más adelante que un momento en una lluvia tormentosa donde las aguas estaban pues turbulentas, Él estuvo caminando sobre el agua. Él tenía el poder y la autoridad de usar, valga la redundancia, su poder en el momento en el que Él quisiera. Lo que Él hizo es limitar sus atributos, pero no los quitaron sus atributos. Él no estaba libre de los atributos de su deidad. Él era Dios con nosotros y Él podía hacer en el momento en que Él quisiera su voluntad. Por eso es que lo que Él hizo es someterse, venir como un siervo, que sin decir ninguna voz de ofensa, Él irse al matadero como un cordero inmolado. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que Él decidió entregarse a nosotros. Frente a todo lo que estamos nosotros leyendo y viendo, es decir, estamos diciendo que Jesús no fue un loco, no fue un mentiroso. Él fue el Señor quien dijo ser. Por el testimonio de sus discípulos, por los hechos históricos, por el testimonio también acerca del cumplimiento de las profecías y también por el testimonio del Espíritu Santo. Comprendemos que Jesús hizo tantas y tantas cosas y llegamos a la conclusión también de que Jesús no fue una persona común y corriente. No fue solamente un hombre iluminado más. Él es Dios. Él es Dios con nosotros. Él es el Señor. Por más que escuches a muchas personas que dirán, no, Él no es el Señor, Él es un arcángel más, un iluminado más, no. Nuestra convicción y nuestra fe hace que mantengamos este fundamento intocable y que se convierte en un rudimento, que nada ni nadie pueda venir y hacernos cambiar de idea, porque Jesús es Dios con nosotros. Él tiene el poder y la autoridad de crear, lo hizo, vivió con nosotros y sigue viviendo en nuestros corazones. La pregunta ante esto es, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú frente a esto? Si creías que Jesús no existió, eso no es una postura lógica que deberías adoptar. Los hechos históricos desacreditan esa afirmación. Jesús sí existió. Si Jesús existió, tienes un gran problema. ¿Qué harás tú con este Jesús? ¿Jesús fue un loco, un mentiroso? ¿O dijo ser quien es? Yo creo que Jesús sí es quien dijo ser. Frente a los argumentos y las evidencias que nosotros tenemos y presentamos, ¿qué harás tú? ¿Seguirás creyendo que Él no tiene el poder de cambiar tu vida? Cuando hemos visto a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad que sí ha cambiado vida, ha transformado naciones, generaciones, países completos, naciones completas. ¿Qué harás tú frente a esta persona, a la persona de Jesús? ¿Lo seguirás dando la espalda o decidirás rendirte ante Él? ¿Decidirás rendirte ante el Señor? ¿Seguirás decidiendo dándole la espalda, confiando en los brujos, agoreros, hechiceros, lo que sea? ¿O pondrás tu confianza absoluta en Él como tu Señor y tu Salvador? Hoy te invito y te desafío a que recibas a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal. No estás aceptando una persona sencilla y simple. Estás aceptando al mismo Dios como tu Salvador personal. Si quieres hacer eso, me gustaría acompañarte con la siguiente oración y tú puedas repetir después de mí desde el lugar donde estás. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra. He escuchado evidencias que me dicen que tú eres quien dijiste que eras. En esta hora me arrepiento de mis pecados por haber creído que tú no eres Dios con nosotros. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador personal y decido abrazar esta verdad hasta la muerte. Tú eres mi Señor y mi Salvador personal.
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si has tomado esta decisión, pues extraordinario. Has tomado una de las decisiones más lógicas que el ser humano puede tomar. Una de las decisiones más razonables que el ser humano puede tomar. Bienvenido. Si deseas ayuda, pues puedes contactarte con los números que puedes encontrar en la página de Facebook, o conversar por inbox, o unirte también a una congregación donde se habla acerca de Jesucristo, del mensaje de salvación. Nosotros somos la Iglesia Esmirna. Si gustas formar parte de esta congregación, pues serás bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias, bendecimos la familia de cada uno de ustedes. Nos encontramos el próximo domingo compartiendo otro fundamento con argumentos, defendiendo estos argumentos con fundamento. Yo soy Luis López y estoy aquí para servirte. Dios te bendiga. Chao.